Hola, ¿qué tal a todos y todas los que son parte de nuestros estudiantes? Les agradezco nuevamente seguirnos. Hoy tenemos un panel, les diría que muy interesante, así que espero que puedan escuchar con atención. Hay gente de muchísima experiencia y creo que el tema amerita una reflexión más profunda de que muchas veces vemos en los distintos medios de televisión. Creo que es un tema para pensar. Yo ahora los voy a dejar con el coordinador de la mesa, que es Diego Esteves. Bueno, aprovecho para saludarlos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, según el uso horario donde estén mirándonos. Mi nombre es Diego Esteves, como decía Fernanda, soy profesional del staff del CIPDH UNESCO y voy a estar moderando este segundo panel de la jornada 5 del quinto curso internacional de derechos humanos organizado por el Centro. Esperamos que hayan podido disfrutar el panel anterior, coordinado por mi compañera Cintia Belbusi, que se llama Memoria, Verdad y Justicia, y los y las que no lo hayan podido hacer, recuerden que pueden encontrarlo en la plataforma, en la sección de videos, y verlo de manera sincrónica. En el panel que ahora nos convoca, titulado Democracia y Derechos Humanos en la Encrucijada, nos complacen con su participación Pablo Gentili, Jean Willis, Ricardo Canese y Juan Martín Mena, quienes expondrán sobre los desafíos, peligros y perspectivas que nos plantean los golpes blandos, las nuevas derechas y las intervenciones encubiertas en América Latina. Una temática de candente y alarmante actualidad. Antes de cederle la palabra a los expertos, quería recordar dos cositas. Uno, hacia los expertos, que hablen no tan rápido para darle tiempo a los equipos de traducción simultánea. Recuerden que el curso se está pasando en 4 idiomas, el español, portugués, francés e inglés, y a los y las participantes que estén tomando nota, que vayan sumando las preguntas que surjan de cada una de las exposiciones en el recuadro del Zoom en el cual nos están mirando. La dinámica ya la conocen, pero se las reitero, hechas las presentaciones que también pueden ver en profundidad en la plataforma del curso. Cada uno de los expertos va a tener entre 15 y 20 minutos para exponer su ponencia, y después abrimos, según el tiempo que nos quede, un espacio para preguntas. Sin más, y dándoles la bienvenida formal al panel, paso a presentar a Pablo Gentili. Pablo es coordinador ejecutivo de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, es ex secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias de la Nación Argentina, es doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Universidad del Estado de Río de Janeiro e investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, órgano del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Federativa del Brasil. Fue director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y allí también ejerció como secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Fue coordinador del Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas y del Núcleo de Políticas Educativas de la Universidad Metropolitana de Educación y el Trabajo, la UMED, y fue director de la Secretaría de Cooperación, Educación y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Posee más de 20 libros publicados en el campo de las políticas educativas. Pablo, te damos la palabra. Y quiero decir una cosa, ahora trabaja con nosotros también. Que eso quede en claro y que conste en actas. Nada más. Exacto, muchas gracias, Diego, muchísimas gracias, Fer. Es un honor estar aquí. Fernanda Gil Lozano, la directora del Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO y del gobierno argentino. Este es un curso muy importante que ha tenido y tiene la participación de centenas de personas en muchísimos países del mundo, tanto en el norte como en el sur, y es un honor poder estar aquí y compartir esta mesa con Juan Martín Mena, que es uno de los grandes juristas latinoamericanos, una de las personas que más ha estudiado, más ha trabajado, más ha militado y se ha comprometido activamente en los últimos años en el combate a las guerras jurídicas que se desarrollan en América Latina y en el mundo, a las políticas de lawfare, y además es nuestro viceministro de Justicia, lo que es también un gran honor, esos dos inmensos dirigentes que son Ricardo y Jean Willis. Por lo tanto, es un honor muy grande y empezar es todo un desafío. Me gustaría compartir en esta mesa sobre los desafíos de la democracia y los derechos humanos en estos tiempos de encrucijada que vivimos,
compartir algunas preocupaciones a modo de un índice o un inventario de temas que no voy a poder desarrollar mucho, pero pretendo ponerlos en cuestión, y ya han sido tratados, por cierto, en muchas de las mesas que nos precedieron y serán tratados en las jornadas que todavía siguen. El primero de ellos, con relación a América Latina, vivimos el periodo de estabilidad institucional de la democracia más largo de nuestra historia. Nunca hubo tantos años de democracia seguidos en ningún país de América Latina. Sin embargo, nunca la democracia estuvo tan cuestionada como ahora. Y esto es especialmente perturbador cuando uno descubre que los principales cuestionamientos a la democracia no vienen de los intelectuales, de los especialistas, o de las personas que con más historia de vida pueden poder tener una percepción acerca de los límites que sin lugar a dudas han tenido los procesos democráticos en América Latina en los últimos años, sino que vienen justamente de esas generaciones que han nacido y vivido toda su vida en tiempos democráticos. Nosotros tenemos un promedio de democracia, de estabilidad democrática en la región y en toda la región prácticamente, aún con las oscilaciones de los golpes institucionales que se han dado en Brasil, en Paraguay, en Bolivia o en otros países de América Latina, aún con esas interrupciones, claro. Ese periodo más o menos ronda entre los 35 y los 40 años en la región. Las personas, según la encuesta, que es una referencia, digo, no necesariamente refleja la realidad latinoamericana, pero es bastante estable porque se hace muchos años, la encuesta Latino Barómetro. Esta encuesta que mide el apoyo y la adhesión a la democracia muestra que las personas que más cuestionan hoy la democracia son las personas que han nacido en un periodo democrático en América Latina, o sea que tienen menos de 35 años. Estas personas son, o podríamos calificar los jóvenes y las jóvenes, ¿defienden las dictaduras? No, no se puede decir esto. Lo que sí claramente expresan es un enorme malestar con los resultados de la democracia. Las democracias parecen ser para ellos y para ellas muy incapaces, insuficientes o ineficientes en dar respuestas a sus principales problemas. Frente a esto, que se produce un proceso de desafección, de desinterés hacia la política y una identificación muy clara, no solo por estos sectores, sino también por el segundo sector que más cuestiona la democracia, que son los sectores con más bajos ingresos, acerca del interés hacia la política y de desconfianza hacia nuestros gobiernos. De hecho, se identifican como los principales problemas que tiene la democracia los gobiernos. Y cualquier análisis de los problemas que tiene sin lugar a dudas nuestra democracia podría mostrar que hay otros sectores que han puesto en peligro nuestras democracias y que no aparecen para nada en la lista de los sectores que de alguna manera tienen alguna responsabilidad con el déficit democrático que hemos vivido, que estamos viviendo hoy en América Latina y que los jóvenes y que los sectores populares perciben de forma tan clara. Es curioso, por ejemplo, que según esta misma encuesta, casi el 60% de las personas identifica que el principal problema para la democracia son los gobiernos, y junto con esto, la política. Y muy pocos identifican como un peligro a la democracia los medios de comunicación, o los grupos empresariales, los poderes económicos. Ni siquiera se mencionan los poderes internacionales. Nosotros sabemos la amenaza que significan para América Latina los procesos de endeudamiento externo y los procesos de control, fiscalización y subordinación y claro, injerencia en nuestros países de algunos organismos multilaterales extranjeros que ni siquiera aparecen mencionados, como tampoco aparecen mencionados lo que en muchos de nuestros países ha sido lamentablemente una amenaza a la democracia, que son los tribunales. Que deberían ser uno de los espacios fundamentales para la garantía del Estado de Derecho democrático, pero como hay enormes evidencias que así lo demuestran, en el caso de Brasil, pero no solo en el caso de Brasil, sino en algunos de los países más desarrollados del mundo, en el caso de Bolivia, en el caso de la Argentina, muchas veces han sido una profunda amenaza a la institucionalidad democrática. Sin embargo, la gente no lo percibe así.
Esto creo es aprovechado sin lugar a dudas por las fuerzas políticas de la derecha que se oponen a los procesos de transformación democrática y progresistas y fundamentalmente a los gobiernos democráticos y populares de nuestros países. Claramente la derecha reconoce esta crisis de la democracia y se asienta en ella dando respuestas a cuatro, son muchos más, pero cuatro temas que me parecen fundamentales. El primero, el tema de la desigualdad. La derecha latinoamericana no deja de responder al desafío de la desigualdad, pero no lo hace respondiendo con una alternativa democrática, igualitaria y de justicia social, sino simplemente promoviendo, como lo está haciendo en casi toda América Latina y también en Europa, un discurso en el que se enaltece una libertad que en definitiva está muy asociada a todo lo que impide el desarrollo de la libertad plena y efectiva de los derechos humanos y de la justicia social en nuestros países, que es la economía de mercado. Frente inclusive a esta situación tan compleja que hemos vivido en el contexto de la pandemia, las fuerzas de la derecha y de la extrema derecha del mundo sorprendentemente se escudan, se ocultan, se protegen en el discurso de la libertad, diciendo que en definitiva la libertad es la capacidad que tiene que tener cada ser humano para poder salvarse en una selva en la cual que está regida por la ley del sálvese quien pueda, y en definitiva la libertad lo que nos debe permitir es que cada uno de nosotros pueda ser el que se salve o el elegido en este proceso de selección natural que para nada la derecha cuestiona, sino que enaltece como el mecanismo que puede generar más bienestar, más desarrollo económico de nuestros países. La desigualdad es quizás el principal problema que vive nuestro planeta. Hoy, la desigualdad en todas sus dimensiones. Y frente a esto, la derecha y es una de las causas, que más generan el desconfort, la falta de confianza hacia la democracia, porque efectivamente en América Latina no hemos dejado de ser la región más desigual, más injusta del planeta, aún en un contexto de institucionalidad democrática. Por lo tanto, es muy difícil decir que sin lugar a dudas es gracias a la democracia que vamos a vivir en sociedades de mayor bienestar, más justicia social, más igualdad, o donde se fortalezcan y florezcan los derechos humanos, porque esto de hecho no ha ocurrido, y los jóvenes y las personas más pobres así lo reconocen. Frente a esto entonces la derecha se escuda en el discurso de el combate a cualquier idea igualitarista y a la defensa de la desigualdad como la dinámica que nos puede permitir promover este nuevo modelo de desarrollo más competitivo, más eficaz para América Latina y el mundo más pobre. La segunda cuestión es la del cambio climático. Frente a esto, la derecha y la extrema derecha dan respuestas muy diferentes, y hay en esto un comentario al margen que es interesante hacer, es que la derecha no solo se ha actualizado, se ha reformado, sino que también se ha diversificado. Entonces nosotros tenemos hoy una derecha profundamente antiecologista y que cuestiona inclusive la existencia misma del cambio climático en el discurso de Trump en los Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil, o de otros líderes autoritarios neofascistas, como estos dos que acabo de mencionar, en donde hay un cuestionamiento y una negación del problema ambiental o de la crisis ambiental mundial. Pero también hay otros sectores de la derecha que han adquirido un discurso ambientalista, pasteurizado, que claramente no se vincula a analizar las consecuencias humanas del cambio medioambiental global, sino que fundamentalmente recurre a una especie de trivialización del discurso ecologista, pero que lo incorpora en la agenda. La tercera cuestión es la crisis fiscal de nuestros estados y fundamentalmente la injusticia fiscal de todos nuestros países, no solo en el mundo más pobre, sino también en el mundo más desarrollado. La profunda injusticia fiscal que impide que nuestros países puedan aplicar las políticas públicas para revertir los altísimos niveles de desigualdad que viven. Frente a esto también la derecha nos da respuesta, y por supuesto también sobre un tema al cual no voy a desarrollar, pero porque está Juan Martín, que sabe mucho más de esto, y está alguien como Jan Willis, que ha sufrido en carne propia esto, que son las cuestiones vinculadas a la justicia, tanto sea por la necesidad de encarar un proceso de reforma de la justicia, como por el aprovechamiento que hace de la derecha al escudarse también, al protegerse por detrás de esta supuesta inmunidad y casi protección que tienen los tribunales como patrimonio de la verdad y de la justicia, para poder realizar las más brutales
violaciones a los derechos humanos con la complacencia y la complicidad de muchos tribunales. Como quiera que sea, no estamos frente a una derecha cristalizada, oligárquica, vieja, antigua, que no sabe cómo responder a los grandes problemas mundiales, sino frente a una derecha muy creativa, muy ambiciosa, muy dinámica y que sale a dar batalla en los territorios que antes eran ocupados por el progresismo, la calle, los barrios más pobres, las universidades. Sale a dar batalla en el campo cultural. Yo estoy ahora en México, estuve en España hace unos días y recorriendo muchas librerías, como también lo podríamos ver en Buenos Aires, en San Pablo, en Río de Janeiro, en cualquier gran ciudad latinoamericana. La mitad de los libros que hoy están siendo vendidos en nuestras librerías son libros de gente de derecha o de extrema derecha. Son autoras y autores que nos están explicando cómo el mundo tiene que funcionar, cómo realmente funciona, produciendo desigualdad, injusticia social, y cómo la política es un mecanismo de generación, según ellos, de privilegios que benefician exclusivamente a los políticos y no a los sectores populares, y mucho menos la democracia es una alternativa a los grandes problemas que sufre nuestra humanidad. La batalla cultural no es solamente la batalla de los medios, es la batalla también que se da en los espacios de formación. La derecha hoy está desarrollando cada vez más complejas y amplias instituciones de formación de cuadros para la gestión gubernamental. Está interviniendo en el debate de ideas. Los principales think tanks hoy del mundo son think tanks de la derecha, no del progresismo. Y frente a esto, el progresismo parece en la defensiva, parece tímido, parece muy poco ambicioso en sus objetivos. No hemos creado grandes think tanks, inclusive ninguno de nuestros gobiernos progresistas de la primera época de gloria del progresismo, que representaron Néstor y Cristina Kirchner, Lula y Dilma, Evo en Bolivia, Rafael Correa, Fernando Lugo, Chávez. Y en esa época no hubo una explosión de centros de formulación de políticas de pensamiento y de formación de cuadros gubernamentales, y siempre reconocimos que este era un gran déficit que tenían nuestros gobiernos. Estamos iniciando un nuevo ciclo que inclusive se puede ampliar con el triunfo de Lula en Brasil, pero con un gobierno progresista popular como el de la República Argentina, con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en México con Andrés Manuel López Obrador, y en muchas otras, y por supuesto en Bolivia, en fin, grandes oportunidades que se abren al progresismo, pero sin lugar a dudas parte de esta batalla cultural que está ganando la derecha se debe a que la derecha ha hecho lo que nosotros en el progresismo y la izquierda siempre hemos dicho que había que hacer: formar a las nuevas generaciones, apostar en el conocimiento y dar respuestas en el debate público global, nacional y regional a los grandes problemas que enfrentan los sectores populares. Frente a esto, estamos tímidos, defendemos grandes relatos que no encuentran anclaje en la realidad de la gente, mientras sorprendidos, horrorizados, vemos cómo la derecha consigue hablar, dialogar, penetrar en esos territorios que nosotros habíamos conquistado y colonizarlos, secuestrarlos con discursos de odio, con discursos de muerte, con discursos antidemocráticos. También, con esto termino, un último factor que es muy interesante y que nosotros no podemos solapar y reconocer porque nos queda tiempo por delante, podemos cambiar, no hay nada, está dicho, hemos comenzado un nuevo ciclo progresista y nos hemos dado algunos golpazos, hemos tropezado algunas veces, pero todavía nos queda tiempo para mejorar, nos queda tiempo para transformar nuestras políticas y nos queda tiempo para volver a ganar, porque para eso fue que nos eligieron en las urnas y para eso es lo que nos van a seguir eligiendo en nuestros países a los gobiernos progresistas, para cambiarle la vida a la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y hay una cosa que la derecha aprendió también de nosotros y que hace con mucha competencia, que es internacionalizarse, relacionarse. Es lo que estamos haciendo en este gran foro que nos propone el Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos, de dialogar, un diálogo internacional abierto, progresista, que nos permita estar juntos aún estando lejos, aprender de nuestras experiencias. Es curioso que hoy la principal fuerza de internacionalización en el mundo es la fuerza política, son los partidos de derecha, es Vox de España abriendo sede en cada país de América Latina, es el candidato de ultraderecha neofascista argentino Javier Milei apareciendo en cuanto acto de la extrema derecha se realice en cualquier país del mundo, mientras que nosotros, que fuimos los que siempre sostuvimos
que no hay solución única a los problemas de nuestros países, estamos metidos hacia los problemas locales sin encontrar o reconstruir esos lazos de intercambio y de construcción de escenarios comunes que también se crearon durante los gobiernos de Néstor, Cristina, Lula y todos los líderes progresistas hasta ahora. Por lo tanto, creo que este foro nos ofrece la oportunidad de pensar, y así lo hacen, lo han hecho o lo harán las diferentes mesas, los grandes desafíos que tenemos para recuperar nuestros territorios, para construir nuevos discursos sobre los derechos humanos, sobre la igualdad y sobre la justicia social, que recuperen nuestros relatos anteriores, pero que se actualicen frente a los profundos cambios que está viviendo el mundo con la introducción de las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, con las nuevas formas de producción de desigualdades de género y de violencias de género, y también con las cuestiones ambientales y con las cuestiones de la seguridad humana, de la protección, del cuidado humano, que no podemos seguir cediendo a la derecha, y por supuesto construyendo nuevas formas de internacionalismo que nos hagan construir ese nuevo mundo posible, sabiendo que nadie se salva solo, sino que nos salvamos en la medida que podemos luchar por los ideales que siempre nos unieron en una realidad cada vez más compleja y cambiante, y frente a una derecha también cada vez más dinámica y que se adapta a los nuevos tiempos con una inteligencia que nosotros no podemos ceder o entregarle de modo tan tranquilo como en algunos países se ha hecho. Por lo tanto, tenemos el gran desafío de hacerlo, y creo que las intervenciones de Juan Martín, de Jan y de Ricardo podrán ayudarnos mucho en construir este horizonte de esperanza y de transformación que tenemos que transitar juntos. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu exposición, y tomamos nota de estas deudas y de estas faltas para redoblar los esfuerzos para darle continuidad a lo que señalabas. Pasamos a presentar ahora a Juan Martín Mena. El doctor Mena es el actual secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especializado en política criminal, y posee una gran experiencia en la gestión pública en general y en el Ministerio de Justicia en particular. En 2009 fue designado secretario de Política Criminal, rol que incluye, entre otras de sus tareas, además de la definición de política criminal, la elaboración de anteproyectos de reformas legislativas, acciones relativas al Programa Nacional de Protección de Testigos, el vínculo con organismos internacionales, y una posición dentro del Consejo Federal de Política Criminal y el Consejo de Seguridad Interior. Como subsecretario fue parte de la elaboración del nuevo Código Procesal Penal, además participó en la Comisión para la Agilización de los Juicios de Lesa Humanidad, fue subsecretario de Inteligencia en la ex Secretaría de Inteligencia, y trabajó en su renovación y reestructuración hacia la actual Agencia Federal de Inteligencia, conocida como AFI. En 2010 desempeñó el cargo de jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, y entre 2016 y 2017 fue secretario letrado en el Consejo de la Magistratura. Juan Martín, te damos la palabra. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Buenas tardes a todas y a todos. Un primer lugar siempre para la gratitud, principalmente al Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos, UNESCO, por la convocatoria a tan importante evento, y junto con ello, en la persona de Fernanda Gil Lozano, la más sincera felicitación por la organización de este evento, por el éxito que registra y por la tarea que está llevando adelante, como recuperábamos el otro día en la inauguración de este ciclo, constituyendo ni más ni menos que al Centro de Promoción Internacional de Derechos Humanos, UNESCO, como un faro, una guía para todos nosotros, para proyectarnos desde los derechos humanos hacia la región y hacia el mundo. Así que felicitaciones y por supuesto la más amplia gratitud por la invitación. Es un honor compartir esta mesa, este panel. Vamos a hacer algunos trazos gruesos para ver si podemos tirar alguna idea. Para mí compartir el panel con Pablo Gentili es un honor especial. Pablo es de esos militantes que es nuestro, pero que medio un poco le perdimos el rastro, porque ya es de toda Latinoamérica, y si se quiere de Iberoamérica también. Cuesta engancharlo acá, pero es de esas personas que nos invitan siempre a reflexionar y a pensar con
con un nivel de penetración académica para todos nosotros que es fundamental en esta etapa que se viene. Bueno, y a los distinguidos colegas que nos acompañan, Jean y Ricardo, también es un placer. Yo creo que un buen punto de partida para reflexionar sobre nuestras democracias contemporáneas en América Latina, las fortalezas o las debilidades que tengan, puede ubicarse desde, como un poco decía Pablo, las distintas desestabilizaciones o turbulencias, interrupciones democráticas e institucionales que han sufrido nuestras democracias y a las que también se ha hecho frente y se ha resistido, ¿no? En especial en los últimos años. Yo creo que a partir de una reflexión y revisión crítica de los acontecimientos que sucedieron y que suceden en nuestro continente es que vamos a poder avanzar en pensar las nuevas estrategias y las tácticas políticas que nos permitan asegurar en nuestra región la plena vigencia, ¿no?, de la democracia asentada y constituida sobre los pilares esenciales de los derechos humanos y de inclusión, ¿no?, en el más amplio de los sentidos, los sectores más desfavorables y vulnerados de nuestra sociedad. Un primer lugar, me gustaría señalar de la forma más breve posible, para dar también tiempo al resto de las intervenciones de este destacado panel, el contexto político y económico en el que surgen estas iniciativas antidemocráticas, de las que también refería muy bien recién Pablo, ejecutadas a través de intervenciones encubiertas, golpes blandos, persecuciones políticas y judiciales como hemos vivido. ¿Por qué las democracias en América Latina, y en especial sus partidos políticos o los líderes populares, como bien recién referenciábamos, ¿no?, lo que sucedió con Lula, con Evo, con Cristina Kirchner, con Lugo en Paraguay? ¿Por qué nuestros líderes populares son víctimas predilectas de los ataques que podríamos considerar nosotros golpistas, como se vio en los últimos años? No debemos caer, me parece, en la trampa de creer que hay una conspiración mundial contra las democracias en América Latina, ya que ese no es el objetivo, me parece, el objetivo prioritario principal de esas intervenciones, que una y otra vez nos vemos obligados a resistir políticamente. La discusión de fondo me parece que se dan los proyectos económicos y políticos que se implementan en nuestro continente, y cómo ellos se confrontan. Al menos así lo entienden los grupos concentrados de poder contra otros proyectos políticos y económicos con sede principalmente en el norte global. Yo creo que en esta puja, en esta disputa que se da entre proyectos políticos que buscan construir una sociedad inclusiva, expansiva, integradora, productiva, redistributiva de la riqueza, atravesada por ese ideario de movilidad social ascendente, contra proyectos políticos y económicos que lo único que buscan es concentrar la riqueza en pocas manos, dando lugar a la especulación y a la hipertrofia, si se quiere, del aparato financiero, que genera esa ineludible exclusión de grandes sectores de la sociedad, de los círculos de bienestar y de consumo. Creo que en esa tensión y en esa lógica está gran parte de la explicación del por qué el ataque sistemático a las democracias de nuestro continente. Creo que tenemos que prestar atención a ese desplazamiento que tuvimos en el último tiempo. Antes el campo popular resistía contra la figura de la explotación y el explotado, y hoy el eje de resistencia parece más articulado directo a la contracción entre la figura de la exclusión y el excluido. Ya me parece que hubo una mutación de ese eje, esta nueva concepción de un capitalismo excluyente, hiperelitista, incluso plutocrático, fue advertido por gran precisión. Recién lo refería Pablo al hablar también de la cuestión ambiental, y yo creo que fue muy bien advertido con gran precisión por el propio Papa Francisco en la reconocida encíclica Laudatio Si, ¿no?, en la que además advierte que estas nuevas derivas financieras están atentando en forma directa también contra el medio ambiente, contra nuestra casa común. En ese contexto, donde un capitalismo financiero concentra riqueza en manos de unos pocos,
cualquier proyecto político de América Latina que luche por sistemas productivos y economías inclusivas, expansivas o integradoras de los sectores más postergados, creo que se revela como un obstáculo para aquel programa político global de exclusión. Y de ahí viene, me parece, gran parte de lo que hemos sufrido en los últimos años. Los líderes populares de nuestro continente, que lucharon y luchan por la movilidad social ascendente, por la ampliación de ciudadanía en términos reales, contrastan y disputan el modelo económico financiero que busca relegar y encasillar a nuestros países en meros tomadores de deuda y un sistema que garantiza el subdesarrollo de este sur global. Estos proyectos políticos populares, como los de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner en Argentina, Lula y Dilma en Brasil, el gobierno de Evo en Bolivia, el de Correa en Ecuador, como tantos otros, son radicalmente opuestos a cualquier lógica neoliberal en términos políticos y económicos, y por eso el ataque sideral que han recibido en los últimos años. Es este, creo, el contexto político y económico regional y global que explica las posteriores intervenciones y ataques que han sufrido y contra los que hemos resistido los pueblos latinoamericanos en los últimos años. Ahora bien, señalado así muy casi irresponsablemente, de modo muy sintético, muy general y breve este contexto y los motivos por los cuales los gobiernos populares y sus líderes son blanco de ataque e intervención, me gustaría ahora sí centrarme un poco en esta conferencia en uno de los modus operandi con los que se ha ejecutado contra los gobiernos populares latinoamericanos este ataque, y es aquel que se ha ejecutado a través de lo que denominamos últimamente como lawfare. No es un término que a mí me simpatiza especialmente, prefiero llamarlo guerra jurídica o persecución política por vía del Poder Judicial, que es lisa y llanamente lo que ocurrió. Como señaló alguna vez respecto del término, ¿no? del lawfare, alguna vez señaló con mucho acierto el profesor Raúl Zaffaroni, más que lawfare debería llamarse lawfare, por la lejanía que tiene esta estrategia de intervención con el derecho positivo. Es una estrategia coordinada de persecución y de disciplinamiento político. En términos mucho más sencillos, se lo definió como el uso del Poder Judicial, especialmente en lo que respecta a la aplicación de la ley penal, para interferir directamente en la política de nuestros países. Es entonces una estrategia que está destinada a negar el derecho positivo vigente, manipularlo, pervertirlo, a los efectos de utilizarlo con fines políticos partidarios bien claros. Es a partir de la utilización espuria, si se quiere, de las estructuras institucionales del Poder Judicial, que se asegura una persecución política descomunal, sin ningún tipo de límites ni jurídicos, ni éticos, ni políticos. Esta persecución judicial realizada a políticos, si se quiere, molestos para los intereses financieros, tuvo características comunes en su aplicación en América Latina. Primero, se consolidan mediáticamente a partir del monopolio de los medios de comunicación hegemónicos. Y rescataba, cuando recién en el uso de la palabra, Pablo, refiriendo la estadística vigente, la más actualizada que tenemos sobre el descontento popular respecto de la democracia, la administración de justicia, etc., como la gran mayoría de los encuestados, de quienes participaron de la confección de esos informes, no identificaban a los medios hegemónicos como un problema de la democracia. Y sin embargo, cuando nosotros observamos la estrategia de desempeño de la guerra jurídica, siempre arrancan de la misma manera, ¿no? Consolidan mediáticamente a partir de los medios de comunicación hegemónica, y sobre esa construcción se construye, valga la redundancia, sentido y simbología alrededor de los líderes
considerados populistas, que en realidad los plantean como corruptos que utilizan las necesidades de los sectores más vulnerables para perpetrarse en el poder, a la vez que utilizan los recursos públicos para enriquecerse. Esa construcción es muy clara. Posteriormente, luego de la construcción mediática sobre esta cuestión, se despliega todo un batallón, un ametrallamiento, si se quiere, de denuncias judiciales, repitiendo lo que ya estaba establecido mediáticamente y buscando consolidarlo en términos jurídicos y probatorios. Lo que al no poder realizarse termina generando un sinfín de violación de garantías constitucionales para que los propios procesos puedan autosustentarse, ¿no? Por la ausencia de pruebas, etc., terminan generando una sobreafectación de garantías a la afectación originaria. Y posteriormente el Poder Judicial, frente a eso, junto con otras estructuras del sistema de administración de justicia y los medios de comunicación, actúan en una perfecta sinergia y coordinación para asegurar que estos procesos judiciales fraudulentos, si se quiere, se mantengan abiertos y en proceso en el tiempo, para así someter y dejar apresados a los líderes populares a un constante desgaste por las causas penales en las que se los acusa. La falta de límites jurídicos, éticos y políticos creo que es una clave en todo este entramado fraudulento en los que se utilizan los procesos judiciales como campos de guerra en los que se busca herir sin ningún tipo de límite a los líderes políticos perseguidos. En nuestro país tenemos, en los últimos años, y en nuestra región, me animo a decir, tenemos ejemplos de sobra de cómo esta persecución judicial, por ejemplo, aquí en la Argentina, llegó directamente a negarle el tratamiento de una enfermedad terminal al ex canciller de nuestro país, Héctor Timerman, condenándolo de facto a una pena de muerte, a una pena inhumana que consumió sus últimos momentos de vida. Todo en el marco de una persecución política contra el expresidente de la Nación y algunos de los funcionarios que la acompañamos en su anterior gestión de gobierno. A Héctor Timerman le costó directamente la vida, porque en el marco de esta persecución le hicieron interrumpir el tratamiento de una enfermedad terminal. Hoy, en esta fecha, hace escaso mes y medio, Héctor Timerman fue sobreseído por inexistencia de delito. Fue declarado inocente de las falsas acusaciones con las que le atacaron su prestigio y con las que atacaron directamente su vida. Pero lamentablemente ya no está entre nosotros y por eso a él nuestro más sentido recuerdo y homenaje. El mismo juez que intervino en esa causa, que fue uno de los emblemas de la persecución política por vía judicial en los últimos años de nuestro país, el mismo juez que condenó a la muerte a Timerman, también fue el responsable, entre otras perversiones jurídicas, de allanar los domicilios de la expresidenta de la Nación e incluso destruirle parte de sus viviendas. Esto lo cuento al solo efecto de tratar de darle anclaje a cuando nosotros referimos que no hubo límite alguno en la persecución judicial que se llevó a cabo en los últimos años. Y eso es importante destacarlo e inscribirlo en nuestra memoria, ya que las futuras generaciones de abogados y abogadas, de militantes políticos y de los derechos humanos, tienen que saber el enorme poder de daño que el Poder Judicial posee cuando es pervertido y utilizado con los más espurios fines políticos. Y esas son, si se quiere, anécdotas de tinte más personal del sufrimiento que padecieron personas de carne y hueso específicas, pero no distan de ser el principal motor del lawfare o de la guerra jurídica, aunque es justo destacar que no deja de ser tampoco una de sus atracciones más morbosas. La guerra jurídica contó con un factor esencial para justificar, para asegurar su eficacia, que fue paradójicamente el factor sorpresa. Lo hemos conversado en una charla que compartimos hace unos meses también con Pablo
y en una charla muy interesante que tuvimos con compañeros militantes políticos de la agrupación Podemos de España, para nosotros fue muy difícil de imaginar y de prevenir que en democracias cuyos sistemas institucionales a lo largo de más de 30 y pico, casi 40 años, se encontraban más o menos consolidados, con mayor o menor nivel de solidez, nos costó imaginar que un poder del Estado podía volverse contra sí mismo y afectar de forma directa el funcionamiento democrático de los países de nuestro continente. La historia de América Latina nos había preparado, tristemente, en que las resistencias y las prevenciones debían ser enfocadas por nosotros a los clásicos golpes de Estado, en los que la democracia se veía interrumpida por la movilización de las Fuerzas Armadas, por los clásicos bloqueos, o por interrupciones democráticas que se daban de forma espectacular y con un enorme y brutal despliegue represivo. Sin embargo, en los últimos años, en las últimas décadas, vimos cómo nuestra región se avanzó en distintas técnicas y tácticas de desestabilización del orden democrático, a la que comúnmente solemos llamar en los últimos años golpes blandos, ¿no? Debido al desprestigio en que han caído esas anteriores intervenciones militares debido a sus genocidas resultados. Pero el mal siempre se reinventa y muchas veces lo hace con una velocidad vertiginosa que exige y demanda nuestra mayor atención, ¿no? Los otrora golpes de Estado, entonces ahora se reinventan muchas veces bajo nuevas técnicas de intervención dentro de las estructuras democráticas de nuestros países, en las que se busca ocultar quienes están verdaderamente detrás y comandando esas intervenciones. Y digo muchas veces... Martín, perdón, te interrumpo, te quedan 2 minutitos, perdona. Ya termino, una vueltita más, perdón. Digo muchas veces que es fácil caer en la tentación de creer que los golpes de Estado de corte militar pertenecen a un pasado reciente, pero no, tengamos mucho cuidado. Recordemos que hace tan solo unos años las Fuerzas Armadas exigieron ni más ni menos que la renuncia de Evo Morales, poniéndolo a él y a su gabinete en serios riesgos de vida y reprimiendo ferozmente al pueblo boliviano. Parece trágico, puede sonar exagerado, pero fue así como se desenvolvieron los hechos. Y eso que apenas estoy señalando algunas de las atrocidades que se cometieron en Bolivia bajo el régimen de la autoproclamada presidenta de facto e ilegítima, que asumió su cargo de dictadora rodeada de borcegos, escopetas y una gigantesca Biblia. Hoy en la Argentina conocemos y se investiga tanto en Argentina como en Bolivia la existencia de una maniobra de contrabando agravado ejecutada por el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, el expresidente argentino, mediante el cual dio respaldo armamentístico al golpe en Bolivia. El presidente que llegó al poder para endeudar a nuestro país por montos siderales e inéditos en la historia de los organismos multilaterales de crédito, el que favoreció ese endeudamiento para generar la fuga de capitales al exterior de la élite financiera argentina, apoyaba con municiones y explosivos a los golpistas en Bolivia. Volviendo, si se quiere, a la estrategia de la guerra jurídica, en la que se usó el derecho penal como una forma de anular o de aniquilar simbólicamente a los líderes políticos, en estas, si se quiere, estrategias más sutiles de alteración de la vida democrática que no llegan a caer en el absurdo militarista, hubo una situación estructural de nuestras instituciones que permitió y permiten la expansión de ese terrorismo judicial a las garantías constitucionales y al orden democrático. Creo que es importante, rescatando las guías, las líneas de acción que nos indicaba Pablo, porque yo creo, y trato de sintetizar el cierre, tenemos muy sobrediagnosticada la situación de lo que ocurrió en nuestros países.
Ahora bien, pareciera que no estamos encontrando las herramientas con las cuales desarmar en clave democrática lo que significó la penetración de las guerras jurídicas en América Latina. Por eso, cuando recién Pablo Gentile refería sobre que en nuestra anterior experiencia progresista latinoamericana no habíamos podido preparar adecuadamente la formación de cuadros políticos, de cuadros jurídicos, etc. Yo creo que esa situación es absolutamente traspolable a la cuestión de la administración de justicia. Porque si bien una reforma integral va a venir dada de las reformas legislativas necesarias para obtener los reaseguros que nos permitan evitar un nuevo asallamiento judicial como el que hemos vivido en estos años, creo sinceramente que gran parte del cambio va a venir dado por la formación de nuevos cuadros jurídicos y técnicos que ocupen los lugares dentro de la administración de justicia. Durante nuestra gestión anterior, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, inauguramos 17 nuevas universidades en nuestro país, donde hoy son formados chicos y chicas en derecho y en otras tantas disciplinas. Y yo estoy plenamente convencido que cuando los administradores de justicia, digo, los jueces y fiscales que llevan adelante las investigaciones judiciales en nuestro país, sean el fiel reflejo de nuestra sociedad, realmente vamos a estar avanzando y dando un paso fundamental para empezar a cambiar esta desigualdad que existe al interior del sistema de administración de justicia. El sistema de administración de justicia en nuestro país es uno de los poderes que menos aceptó la democratización que el resto de los poderes del Estado atravesó en las últimas décadas en nuestro país. Tenemos un poder judicial en el siglo XXI que está anclado o amparado, si se quiere, parado en un poder judicial decimonónico, con privilegios y beneficios propios del siglo XIX. Digo, a la fecha, el Poder Judicial en la República Argentina, por decisión judicial, no paga los mismos impuestos que pagan el resto de los ciudadanos. Digo, y está además hacer aquella aclaración que solemos hacer permanentemente respecto que el no pago de impuestos directamente a uno lo deja por fuera, si se quiere, caído del contrato social. Tenemos jueces vitalicios que a lo largo de una carrera de más de 50 años no sufren ni siquiera una reválida del título que los llevó a ejercer la judicatura. Tenemos un poder judicial que está amparado bajo el pretexto de garantizar su independencia, está permanentemente orientado a apartarse de la ley general que rige para todos los ciudadanos. Y creo que parte de todas estas reformas tienen que tener como horizonte corregir las desigualdades que hay hacia adentro del propio sistema de administración de justicia. El plan de persecución política por vía judicial necesitó de instituciones obsoletas en términos democráticos para asegurar su eficacia, y vaya si la tuvo, ¿no? En Argentina estamos resolviendo ahora el enorme problema de la deuda, del endeudamiento que tomó el gobierno anterior y que fue el encargado de ejecutar directamente la persecución judicial a la que estamos asistiendo y de la que estamos tratando de salir. Insisto, necesitamos de nuevos juristas, de nuevos administradores de justicia, de nuevos militantes de los derechos humanos que integren las filas de la administración de justicia para poder salir de este atolladero en el que nos encontramos. Todos los países de la región estamos evaluando e ideando las estrategias para tomar los resortes o los reaseguros institucionales para que lo que ocurrió con la persecución jurídica en la Argentina y en nuestra región no vuelva a ocurrir. Pero no están apareciendo. Dentro del esquema de juego democrático en el cual nosotros nos paramos y nos reafirmamos, no están apareciendo las soluciones institucionales y los reaseguros para evitar un nuevo embate de persecución política por vía del Poder Judicial. Por eso
creo que los principales esfuerzos de nuestra parte tienen que venir por la de seguir pensando y encontrando las estrategias de reforma necesarias para poder evitar esta cuestión. Tenemos las coordenadas, tenemos la cartografía política necesaria para hacerle frente a estas nuevas interrupciones o irrupciones democráticas, como lo han hecho nuestros próceres y nuestros líderes políticos populares, pero aún no hemos encontrado las herramientas necesarias para desarmarlas en clave democrática y evitar una nueva reaparición de esta guerra jurídica. Pero bueno, para finalizar, y me quedaron algunas cuestiones en el tintero que espero puedan ser discutidas en los próximos minutos o en las próximas jornadas que llevemos adelante. Creo que no hay que desesperar, no hay que caer en un impotente pesimismo y debemos seguir luchando y resistiendo como siempre lo hemos hecho y como siempre lo haremos. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos la exposición, Juan Martín. Sí, sabemos que es un tema con tantas aristas y con tantas complejidades que es muy difícil en 15, 20 minutos resumirlo, pero así tratamos de avanzar y darle un lugar después, quizás en las preguntas. Vemos también en las repercusiones que tienen las exposiciones, tanto de Pablo como la suya, que va generando cierto debate también en el foro, donde los y las participantes también manifiestan su opinión y sus posiciones al respecto. Bueno, paso a darle la bienvenida a Ricardo Canese, y lo presento. Ricardo es parlamentario del Mercosur por el Frente Iguazú de la República del Paraguay, es ingeniero industrial y profesor en la UNA y la UCA, profesor de posgrado sobre energía, sistemas eléctricos y soberanía hidroeléctrica del FIUNA, autor de numerosas investigaciones sobre energía y sociedad, con más de 30 libros publicados en Paraguay y 3 investigaciones en universidades de Francia y Alemania. Realizó estudios de factibilidad y proyectos de energía eléctrica e industriales, fue asesor de varios sindicatos y organizaciones sociales, militó en el movimiento independiente y por eso tuvo que estar 7 años exiliado, fue primer presidente de la Junta Municipal de Asunción en la era democrática y concejal municipal por el Movimiento Coordinador General de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, presidente de la Comisión de Hidroeléctricas del Parlasur e integrante de Comisión Nacional de Seguimiento de la Revisión del Anexo C de Itaipú del Congreso Nacional. Ricardo, le damos la palabra. Gracias, le agradezco mucho ahí a Fernanda también y a todos los panelistas por esta oportunidad. Bueno, para mí es un gran placer y voy a ir directamente al grano, a mi exposición, ¿no es cierto?, que he preparado especialmente para esta ocasión, es sobre este tema de democracia y derechos humanos en la encrucijada, desafíos y peligro, perspectiva en América Latina, golpes blandos, nuevas derechas e intervenciones encubiertas. Yo quiero darle un enfoque comenzando de lo estructural, ¿no es cierto?, porque creo que allí está la causa también. O sea, y entonces comienzo diciendo que América Latina sufre la intervención brutal del colonialismo desde el inicio de la conquista, la ocupación colonial para el saqueo de materias primas valiosas. Esa situación no varió mucho con la independencia formal de nuestra América desde el inicio del siglo XIX, simplemente fueron cambiando los nombres de los imperios que saquearon nuestros países, nuestras riquezas. Estas riquezas robadas fue la acumulación primitiva imprescindible de los imperios para iniciar la revolución industrial que los fortaleció aún más en su rol hegemónico. En la era estrictamente colonial fueron asesinados millones de comunidades indígenas y de afrodescendientes, un delito de lesa humanidad aún no reconocido explícitamente por las potencias europeas que practicaron tal genocidio y que debe ser nuestra tarea reclamar. En el caso del Paraguay, por suerte carecíamos de riquezas minerales y se debía trabajar la tierra para generar riqueza. Por ello, nos libramos de males peores que sufrieron otros pueblos de la región. Ello no impidió que durante la época colonial los bandeirantes radicados en San Pablo, ya desde fines del siglo XVI, llevaran reiteradas expediciones para esclavizar a comunidades indígenas tupíes primero, que habitaban lo que hoy es Brasil, y guaraníes después de lo que hoy, en lo que hoy es Paraguay.
Particularmente codiciadas eran las reducciones jesuíticas del Paraguay, que concentraban una gran cantidad de indígenas con capacidad productiva. Las guerras guaraníticas de 1754 a 1756 es un ejemplo, son un ejemplo esas guerras guaraníticas de los extremos a los que llegó la política colonial de esclavizar a la población indígena de nuestro país, de nuestro continente. De cualquier forma, la permanente resistencia indígena a la esclavitud hizo que los bandeirantes paulistas se inclinaran cada vez más por el tráfico de esclavos desde África. Producida la independencia, el Paraguay fue el único país, por su propia estructura agraria campesina, que protagonizó una verdadera y auténtica revolución independentista. Mário Maestre, un sólido historiador brasileño, así como muchos otros, habla acertadamente de la República Campesina, implantada de 1811 a 1870 en Paraguay, donde la tierra era de quien la trabajaba y tal desarrollo de las fuerzas productivas estaba llevando al Paraguay a un rápido proceso de industrialización, salvando las diferencias de superficie y población en relación a sus vecinos, sin deuda externa, con un estado de bienestar factible a través del libre acceso a la tierra y con plena alfabetización, como no existía en ninguna nación latinoamericana. El Paraguay fue un paradigma de desarrollo sustentable y de desarrollo industrial autónomo con un importante rol del Estado. Bien sabemos cómo terminó tal desarrollo de alta calidad de más de medio siglo, único en toda América Latina de la época, en un terrible genocidio llevado a cabo por las oligarquías regionales, incluso la paraguaya que estaba en el exilio, que llevaron a cabo así uno de los más brutales golpes de Estado vía guerra de la Triple Alianza y que acabó con más del 70% de la población paraguaya, y todo ello financiado activamente por el Imperio Británico. El objetivo de esta abierta intervención en asunto interno del Paraguay, guerra genocida mediante, era apropiarse de los recursos naturales, de la tierra, de la madera preciosa, la yerba mate, el quebracho, de la cual se obtenía entonces el imprescindible tanino para el desarrollo industrial mundial y sobre todo terminar con el mal ejemplo de desarrollo autónomo de alta calidad del Paraguay, al decir del cónsul británico en el Río de la Plata. Desde 1870, cuando terminó la guerra y el genocidio, todas las tierras públicas fueron inmediatamente privatizadas a precio vil y campesinos e indígenas quedaron sin tierra para cultivar, con lo cual la mayoría de la población perdió el estado de bienestar que hasta entonces tenía. Desde 1870 hasta la fecha, el Paraguay volvió a ser colonia de los imperios mundiales y todo aquel que se opusiera sufría las consecuencias del nuevo orden imperante, el nuevo orden que no era más que el saqueo del imperio. El Paraguay tuvo un primer intento de recuperar su soberanía perdida en 1936, la memorable revolución febrerista que estableció la jornada laboral de 8 horas y un amplio plan de reforma agraria. Tal revolución fue acallada mediante golpe de Estado luego de apenas 1 año y medio de gobierno. Un segundo intento se dio a mediados de 1946, cuando se desplazó al régimen dictatorial entonces vigente de Higinio Morínigo, próximo al nazifascismo, y se prepararon las bases para una asamblea constituyente. Tal nuevo intento volvió a terminar en una peor tragedia aún, la terrible guerra civil de 1947, que se inició con un autogolpe reaccionario de Estado del Partido Colorado junto con el dictador Morínigo el 13 de enero de 1947. Tal guerra civil, que se extendió hasta agosto de dicho año, dejó decenas de miles de exiliados, presos, torturados y muertos, y sirvió de base para que se implantara el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner desde 1954 a 1989, también golpe de Estado mediano. Todos los golpes de Estado mencionados fueron duros y violentos, en particular el del dictador Alfredo Stroessner, quien tiene en su haber cientos de miles de asesinados, desaparecidos, torturados, presos políticos y exiliados. En definitiva,
se destruyó lo poco de instituciones democráticas que trabajosamente había intentado construir el pueblo paraguayo desde 1870. Hay que acotar que esta dictadura fue financiada, la dictadura stronista, y apoyada por técnicos en tortura de los Estados Unidos de América, como está bien registrado en el archivo del terror, en nombre de la sacrosanta guerra contra el comunismo. En realidad era para seguir saqueando el Paraguay. Cuando la presión popular sobre la dictadura llegó a ser más fuerte, a fines de la década de 1980, los propios Estados Unidos, nuevamente, a fin de evitar perder un valioso aliado, el Paraguay, propició el autogolpe de Estado del consuegro de Stroessner, el general narcotraficante Andrés Rodríguez, en febrero de 1989, quien fue relativamente popular, hay que decir incluso entre algunas fuerzas democráticas, dado que terminó con la dictadura y restableció las libertades públicas, pero no así la democracia estrictamente, de la cual el Paraguay estaba y sigue estando bastante lejos todavía. Desde 1989 hasta el 2008, la oligarquía paraguaya, con el apoyo incondicional de los Estados Unidos de América, sostuvo los gobiernos del Partido Colorado, completando en el 2008 más de 60 años de gobierno, en el 2008, de un partido único de extrema derecha como es el Partido Colorado, el mejor instrumento de la oligarquía y del imperialismo. La falta de avance de derechos humanos, políticos, económicos, sociales, permitió por primera vez en la historia del Paraguay que se gestaran las condiciones para derrotar en las urnas al mejor instrumento de la oligarquía de los Estados Unidos de América, el Partido Colorado, mediante una amplia alianza democrática que denominamos Alianza Patriótica para el Cambio, encabezada por Fernando Lugo en el 2008. Era la primera vez en la historia paraguaya, desde 1870 por lo menos, que un presidente asumía el gobierno en forma democrática, transfiriéndole el gobierno de un partido a otro en forma pacífica, lo que nunca se había verificado hasta entonces, hasta el 2008. El gobierno de Fernando Lugo fue el que más amplió los derechos humanos, como hasta sus oponentes lo reconocen, y es hasta hoy el gobierno mejor recordado de los últimos años. El gobierno de Lugo no hizo grandes transformaciones estructurales, pues estábamos en minoría en el Congreso. Aún así, molestábamos a la oligarquía conservadora, reaccionaria del país. Los Estados Unidos de América aprovecharon las ambiciones de poder de Horacio Cartes, quien ya estaba como candidato del Partido Colorado para las elecciones del 2013 y que si Lugo seguía en el gobierno podría no ganar las elecciones. A los Estados Unidos de América le interesaba que se rompa la cadena progresista de América Latina, particularmente en América del Sur. Eso es muy importante tener en cuenta. Paraguay era el eslabón más débil y Estados Unidos preparó ese golpe contra nuestro país. Estados Unidos planificó romper la cadena progresista de la región en su eslabón más débil, el Paraguay, y así lo hizo, en una operación encubierta como nos tiene acostumbrados en todo el mundo. A través de sicarios, hoy ya se sabe perfectamente, altamente calificado, está probado en juicio inclusive, prepararon la masacre de Curuguatí el 15 de junio del 2012, asesinando a 6 policías y 11 campesinos, culpándole de todo ello a Lugo y a los dirigentes campesinos violentos, entre comillas, del crimen contra los 6 policías que nunca cometieron. Con una brutal orquestación de todos los medios de prensa conservadores y hasta autoritarios, crearon un clima de guerra interno. La masacre de Curuguatí, al asesinar los sicarios encubiertos selectivamente a 11 campesinos, por una parte, ello desmovilizó a las organizaciones campesinas que fueron desinformadas de que fueron las fuerzas represivas del gobierno de Lugo las que supuestamente habrían asesinado a los 11 campesinos, cuando que hoy todos sabemos que fueron los sicarios contratados por el gran latifundio, el verdadero poder detrás del poder en alianza con los Estados Unidos de América. Así, las organizaciones campesinas que habrían salido en defensa de la institucionalidad del gobierno de Lugo con mucho más fuerza, salieron también, pero más débilmente, quedaron paralizadas gracias a la desinformación orquestada desde los medios empresariales
pues supuestamente el gobierno de Lugo habría asesinado a 11 dirigentes campesinos, cuando que la verdad, hoy ya reconocida en juicio, era que el crimen en realidad fue cometido por ellos, por los golpistas, vía sicarios contratados. Al mismo tiempo, al asesinarse a 6 policías con armas de grueso calibre, como está constatado en juicio, como dicen los informes forenses, y se evidenció en juicio, eso enfureció a la derecha, que sin mayor reflexión asumió que Lugo y los campesinos violentos asesinaban policías, los últimos guardianes del orden. En realidad, los policías fueron asesinados con armas de grueso calibre, las que no estaban en manos de los campesinos, quienes apenas tenían algunos rifles viejos que durante el juicio apenas pudo funcionar con balas de bajísimo calibre. Pero para ese entonces, cuando el juicio ya demostró todo eso, ya estaba concretado el golpe de Estado parlamentario en tan solo 7 días. El juicio político fue convocado para el 22 de junio del 2012, dándosele a Fernando Lugo el plazo perentorio de menos de un día, menos de 24 horas, para recibir la acusación y defenderse, con lo cual se vulneró abiertamente el derecho a la legítima defensa, que poco le importó a los autores del golpe de Estado parlamentario, más bien violento, si nos fijamos en la masacre de Cruatí que ellos habían ejecutado. Así, la única vez que se produjo una transición pacífica de un gobierno de un signo partidario a otro gobierno de otro signo político en el Paraguay, terminó en un brutal golpe de Estado, que tuvo la apariencia de golpe blando, pero como vimos, no fue nada blando. ¿Cuáles son las perspectivas de Paraguay hoy? Para ir terminando, finalmente. Difíciles, es lo más sencillo que se puede decir. Las organizaciones democráticas y progresistas continuamos en la lucha para acceder al gobierno a través de elecciones, pese a todas las dificultades y fraude. En el 2018 constituimos la Alianza Ganar. Perdimos por 3% de los votos, una diferencia mínima, muy inferior esta diferencia a los evidentes y denunciados fraudes, sobre lo cual la OEA, por ejemplo, no dijo ni vio nada, pese a presentársele toda la documentación. Es que los fraudes se hacen en otras latitudes, para la OEA, para otros tintes ideológicos, no en el gobierno narcopolítico del Paraguay, pues se trata de narcotraficantes buenos, amigos de los Estados Unidos y de la OEA. Hoy estamos mucho peor que en el 2008. El poder real está en manos de Horacio Cartes, un empresario de frontera, para quien el contrabando ilegal de cigarrillos y de otras cosas a toda la región y el Brasil en particular, por miles de millones de dólares anuales, es la fuente de su inmensa fortuna, además de otras actividades conexas como el lavado de dólares. En el 2023 tendremos unas elecciones asimétricas, muy difíciles, contra todo el poder del dinero sucio, en forma mucho más abierta y difícil que en cualquier otro país de América del Sur, donde hay partidos de derecha, es cierto, hasta de extrema derecha, es muy cierto, pero no tan medularmente controlados por la mafia, por el narcotráfico, como es en el caso de Paraguay. En esta circunstancia, el seguimiento de las fuerzas democráticas y de las organizaciones defensoras de derechos humanos en relación al proceso del Paraguay, repitamos, el eslabón más débil de los procesos que buscan la democracia en la región, es imprescindible. El seguimiento de todas las organizaciones de derechos humanos y que en verdad están por una plena democracia y no son empleadas fieles de la plutocracia corrupta y mafiosa, como es el desgraciado caso de nuestro país, es fundamental. Para terminar, tenemos la desgracia de estar dominados por un sistema político que se mantiene inamovible por 3/4 de siglo, desde 1947, implantado a sangre y fuego, y que solo lo podremos superar con una activa solidaridad de todas las fuerzas democráticas y de todas las organizaciones de derechos humanos de la región y del mundo. Nosotros volveremos a hacer el intento. Gracias. Bueno, Ricardo, agradecemos tu participación y le damos la palabra ahora sí a Jan Willis. Jan es periodista, ex diputado federal por el Partido Socialismo y Libertad de Río de Janeiro, de la República Federativa del Brasil.
Allí ocupó 2 mandatos consecutivos y antes de comenzar el tercero, por amenazas hacia él y hacia su familia, tuvo que exiliarse. Es doctor en Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, investigador de la Open Society Foundation y profesor visitante en el Instituto de Investigación Afro-Latinoamericana del Hutchins Center de Harvard en los Estados Unidos. Es magíster en Letras y Lingüística por el Instituto de Letras de la Universidad Federal de Bahía y autor de varios libros, el más reciente, ¿O qué será?, de 2019. Activista de derechos humanos con prestigio internacional, especialmente reconocido en el área de derechos de las personas LGBTQ+, ha sido galardonado con muchos premios internacionales por su desempeño en la defensa de la diversidad, y durante 2 años se ha dedicado a investigar la relación entre el fenómeno de la desinformación programada y dirigida, el contagio de las fake news y el auge de gobiernos, partidos y personalidades autoritarias. Actualmente sumó las artes visuales como forma de expresión en el ámbito público y expansión de imaginería y sensibilidades. Jan, te damos la palabra. Muchas gracias. Obrigado. Prazer compartilhar essa... Desculpem, porque eu estou misturando os idiomas. Prazer compartilhar esse painel com o Pablo, com o Juan Martín, com o Ricardo. Quero agradecer a CIPDH pelo convite e saudar Fernanda, que nos convidou a todas e todos nós. É sempre difícil falar ao final, porque você não tem muito a acrescentar em relação ao que os outros painelistas já falaram, né? Então, a tendência é que a gente se repita um pouco. Então, para tentar não me repetir, eu vou trazer aspectos que eu acho que colaboram com as falas anteriores. Em 2015, a Open Society Foundation, a Help Partners, a Fundação Avina, convidaram a 37 lideranças latino-americanas de diferentes posições do espectro político, portanto, de direita, esquerda, do centro, lideranças que vinham dos poderes constituídos, que representavam os poderes constituídos, a sociedade civil organizada, o empresariado. E a essas 37 lideranças, desculpe, foi dada a tarefa de construir os cenários, os possíveis cenários para a democracia na América Latina em 2030. Ou seja, em 15 anos, como estaria a democracia na América Latina? E nós, então, nos colocamos a pensar esses cenários, e chegamos a 4 cenários. Então, eu quero ressaltar para vocês que isso aconteceu em 2015. Portanto, no momento em que o capitalismo neoliberal, esse capitalismo financeiro, concluía a sua metamorfose no que a gente chama hoje de capitalismo de vigilância. Essa expressão é uma expressão da professora Shoshana Zuboff, da Universidade de Harvard. Então, 2015 era o momento da conclusão dessa metamorfose do capitalismo financeiro no capitalismo de vigilância, esse capitalismo que explora gratuitamente a nossa mão de obra nas chamadas plataformas de comunicação, mídias sociais. Era o momento em que também se concluía a colonização da internet por essas plataformas. Ou seja, o capitalismo de vigilância é um capitalismo de plataforma. Ou seja, a nossa experiência com essa nova tecnologia da comunicação e da informação, ou com essas novas tecnologias, as nossas relações com elas, passaram a ser mediadas, condicionadas por essas grandes plataformas digitais, como Google, Facebook, Amazon, YouTube e por aí vai. Bom, também 2015 foi antes da gente ingressar no que eu chamo de Terceira Guerra Mundial, que é essa guerra híbrida, né? Uma guerra que é ao mesmo tempo quente, porque há conflitos armados em diferentes partes do mundo, é uma guerra fria, porque há uma corrida armamentista e de tecnologia de morte entre os países, é uma guerra biológica, é uma guerra informacional, sobretudo, produzida através da desinformação, e uma guerra que se dá
através da lawfare, como explicou bem Juan Martín. Então, era antes da gente ingressar nessa guerra híbrida. E dessa guerra híbrida, o aspecto que eu diria mais relevante é o aspecto da guerra informacional, porque ela se dá através da utilização dessas tecnologias, dessas novas tecnologias da comunicação e da informação, e de nossa relação com essas tecnologias. Esse aspecto da guerra híbrida se dá por meio do ataque às nossas subjetividades, um ataque insidioso às nossas subjetividades e uma manipulação de ressentimentos, medos, preconceitos que já estavam e que já estão estabelecidos em nossas identidades, em nossas subjetividades, né? Então, em 2015, antes desse cenário, da gente mergulhar nesse cenário de guerra híbrida e, portanto, muito antes da pandemia de Covid-19, que vem mudando a face do mundo, em 2015, nós sentamos as 37 lideranças, muito diversas, sentamos para pensar quais eram os possíveis cenários. Então, chegamos a 4 cenários. O primeiro era o da democracia em tensão, que era a permanência dessa concentração de poder nas mãos das oligarquias forjadas no processo de construção dos nossos Estados-nações, né? E a construção desses Estados-nações, como bem descreveu Ricardo no caso do Paraguai, a construção dos nossos estados se deu por meio da colonização europeia na América, e no caso particular do Brasil, por meio do processo de escravagismo, da escravatura, que no Brasil durou 350 anos, ou seja, o motor da economia no Brasil durante 350 anos foi a exploração, foi a escravização de pessoas, principalmente de pessoas trazidas da África subsaariana. Então, assim, o primeiro cenário era esse, a manutenção, a democracia em tensão, portanto, a concentração do poder econômico, do poder político e do poder mediático, ou seja, da capacidade de construir imaginários, percepções de mundo nas mãos dessas oligarquias forjadas no processo da colonização. O que quer dizer que a classe era uma concentração do poder nas mãos da classe dominante, que é uma classe dominante vinda da Europa e estabelecida nas nossas terras, que gerou aí seus descendentes, seus herdeiros, e que, portanto, transmitiu a esses herdeiros não só a propriedade privada, mas também os seus valores em relação às pessoas que já viviam nas terras invadidas pela Europa e colonizadas pela Europa, e em relação aos povos trazidos da África subsaariana para mover a economia escravagista, né? Então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário foi a democracia em transformação. Seria uma redistribuição desse poder por meio do funcionamento da democracia, principalmente na sua expressão eleitoral, ou seja, através das eleições, com toda a desvantagem, setores dos movimentos populares, das classes trabalhadoras, conseguiriam posições no parlamento com muito maior dificuldade, uma vez que o poder econômico interfere nessas eleições, mas o cenário seria esse, ou seja, uma democracia em transformação, apesar dessa concentração. O terceiro cenário é democracia em mobilização, o que significava uma descentralização desse poder e, ao mesmo tempo, uma interpelação das estruturas tradicionais de poder, que é o cenário em que entra principalmente a atuação dos movimentos de minoria, herdeiros de todo o movimento de contracultura dos anos 60, mais especificamente, herdeiros do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Esse cenário da democracia, em que os movimentos identitários, chamados de identitários, mas os movimentos de minoria entram em cena,
nesse cenário, a questão da classe social passa a conviver com outras questões colocadas por esses movimentos, como a questão de gênero, portanto, uma luta pela equidade de gênero, a luta para a afirmação de outras identidades sexuais, né, expressadas na orientação sexual e na identidade de gênero, a luta antirracista, a questão ambiental e a questão dos povos indígenas. Nesse cenário da democracia em mobilização, um desafio é colocado não só para a direita oligárquica, para as classes dominantes, que são constituídas, em sua maioria, né, por pessoas posicionadas à direita, né, e pessoas que integram essas oligarquias coloniais, que remontam ao período da colonização, mas também esses movimentos identitários colocariam desafios também à própria esquerda, à própria centro-esquerda, à esquerda e mesmo aos governos chamados de populares que emergiram na América Latina. Esse ciclo de governos populares que nós experimentamos, como todos os governos foram citados, o governo do Lugo, o governo do Lula, dos Kirchners, o governo de Chaves. Bom, e nesse cenário da democracia em mobilização, quando esses movimentos entram em cena e colocam e desafiam também a própria esquerda ao desafiar as estruturas tradicionais de poder, claro, a gente vê uma certa inclinação desses governos populares a uma inclinação desses governos populares a uma desidentificação, a um rechaçamento das reivindicações desses movimentos identitários. Ou, dito de outra maneira, alguns desses governos simplesmente se blindam, não só se blindam às reivindicações desses movimentos identitários, como muitas vezes rechaçam esses movimentos em alianças com setores tradicionais da política. Esses governos populares já tinham a dificuldade, já eram obrigados a lidar com as oligarquias, ou seja, eles chegaram ao poder graças ao voto popular, mas não tinham maioria nos parlamentos e, portanto, e não eram dono dos meios de produção, portanto, tinham que lidar com essas classes dominantes, o que já dificultava a criação de políticas públicas que ampliassem a cidadania a muito mais pessoas. Já dificultava a construção de um estado do bem-estar social. Então, somado a essa dificuldade, tinha os preconceitos que vigoravam dentro da própria esquerda, que seguia sendo uma esquerda conduzida por homens brancos, por homens héteros, trabalhadores, claro, não eram ricos, mas eram homens brancos, héteros, e que, portanto, tinham com os homens brancos héteros de direita uma solidariedade de gênero, né? Ou uma certa ansiedade sexual compartilhada que tornava também, que dificultava a própria esquerda de assimilar as reivindicações colocadas por esses movimentos. Mesmo assim, com toda essa dificuldade, foram esses governos, os governos populares, chamados populares, de esquerda, os que mais se abriram para essas reivindicações. Justiça seja feita. Ou seja, apesar de toda a resistência que havia na direita, não vou nem falar, porque a direita e a extrema-direita são, em essência e de maneira ostensiva, são homofóbicos, racistas, misóginos, né? Mas havia algo de misoginia, de homofobia e de racismo também na direita e nesses governos populares, mas apesar do que havia de racismo e homofobia, foram esses governos os que mais se abriram a essas reivindicações. Então, esse é o terceiro cenário, o cenário da democracia em mobilização. E, por fim, nós pensamos um quarto cenário, mais distópico deles, que é a democracia em agonia, que é o cenário em que a democracia é solapada e o Estado, as instituições democráticas são cooptadas por organizações criminosas e mafiosas.
fazendo com que o Estado opere em favor delas. Nesse cenário da democracia em agonia, claro que toda essa mobilização identitária é solapada junto e há uma criminalização da noção de direito humano. Quer dizer, os direitos humanos deixam de ser entendidos como direitos inatos a toda e qualquer pessoa e passa a ser compreendido como os direitos das pessoas direitas, ou seja, direitos humanos para humanos direitos, ou melhor, para humanos de direita. E aí, nesse cenário da democracia em agonia, há uma criminalização dos direitos, dessa noção de direito humano, que é a noção concebida em 1948 e depois modificada por uma série de tratados internacionais e, portanto, uma ideia de que quem tem direitos são aquelas pessoas identificadas com os valores da direita e da extrema-direita. Esse seria o quarto cenário. Bom, no caso do Brasil, que é uma América portuguesa, né, eu estou aqui falando em nome agora dessa América portuguesa, que historicamente virou as costas para o resto da América Latina, por uma questão, pelo tamanho, o tamanho continental do Brasil, mas também por uma questão linguística. Os governos brasileiros se fecharam para o resto da América Latina e cada vez mais se abriram, né, se abriram principalmente para os Estados Unidos. No Brasil, esses quatro cenários já existiam concomitantemente, né? Já existiam e existem. Ou seja, o que quer dizer que dentro do nosso país continental, nem todas as pessoas, nem toda a população experimentavam a democracia da mesma forma. E, às vezes, não precisava nem se deslocar ao longo do país. Ou seja, não precisávamos comparar a situação das populações que vivem no norte do Brasil, os povos da floresta, por exemplo, com as pessoas que vivem no sudeste do Brasil, no sul e sudeste do Brasil. Bastava, muitas vezes, a gente ver dentro de uma própria cidade. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade em que, ao lado de um bairro como a Zona Sul, né, o conjunto de bairros da chamada Zona Sul, um bairro de classe média alta, as pessoas experimentavam a democracia, enquanto do lado ali, geograficamente falando, mas socialmente dividido, as pessoas que habitam as favelas e os bolsões de pobreza estavam fora da democracia, estavam submetidas a embriões de Estado constituídos pelo crime organizado, pelo narcotráfico ou pelas máfias evangélicas neopentecostais. Então, esses cenários já existiam dentro do país e a questão era saber qual desses cenários iria se impor ao longo desses anos. O que a gente viu a partir de 2016, com o golpe contra Dilma Rousseff, né? Um golpe com essa nova cara que os golpes têm, não mais um golpe ostensivo, com tanques nas ruas, com armas, mas um golpe que integra essa guerra híbrida, essa terceira guerra mundial híbrida. A partir do golpe de 2016 contra Dilma Rousseff, a gente viu se impor no Brasil o cenário da democracia em agonia. Ou seja, principalmente através da guerra comunicacional, do uso das informações dos usuários, das informações dos usuários obtidas pelas mídias sociais, a partir dessas informações que inevitavelmente não podemos deixar de dar, porque é da natureza da nossa relação com essas mídias sociais, a gente fornecer diariamente dados sobre nós para elas. A partir dessas informações, a direita começou um processo de fascistização da sociedade, através da mobilização dos seus ressentimentos, do ódio de classe, através do ressentimento em relação aos poucos avanços em termos de direitos sociais que ocorreu no período de ouro da democracia brasileira, que foi o período da era Lula, ou seja, os anos dos governos petistas, mas principalmente os anos do governo Lula. Então, todo o avanço social e a afirmação de direito humano que ocorreu nesse período gerou um ressentimento, principalmente na classe média,
mas também nas chamadas classes ingratas, que foram os pobres que ascenderam socialmente ou que progrediram materialmente durante os governos populares. Então, a extrema-direita se utilizou das informações dessas mídias sociais para fazer um ataque às subjetividades dos eleitores e mobilizar os seus ódios, né? E aí a gente foi vendo que, por meio desse ódio, uma extrema-direita organizada internacionalmente e com relações estreitas com o crime organizado ascendeu à presidência da República. Então, a família Bolsonaro é uma família mafiosa, ligada com provas irrefutáveis de que há ligação entre a família Bolsonaro e as estruturas mafiosas conhecidas como as milícias no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil. As milícias são grupos paramilitares formados por ex-militares, ex-membros de Forças Armadas ou membros das Forças Armadas e das polícias ainda em atividades, que controlam territórios e cobram valores dos moradores desses territórios e que tocam negócios paralelos, como, por exemplo, a distribuição de gás, o transporte alternativo e mesmo a distribuição da internet. Essas milícias, que têm uma relação também com as igrejas neopentecostais, que servem de lavanderia para os seus negócios, porque é muito fácil no Brasil abrir uma igreja neopentecostal e as igrejas neopentecostais elas têm se multiplicado, ou seja, essas milícias também utilizaram seus recursos para eleger seus representantes no parlamento. Então, nós temos no Brasil os parlamentos nos 3 níveis da federação, ou seja, municipal, estadual e federal, tomado por representantes dessas estruturas mafiosas. Então, em 2018, elas chegam ao poder federal, ao poder central, com a eleição de Bolsonaro e passam, portanto, convertem o Brasil numa democracia em agonia, ou seja, faz com que a democracia brasileira agonize. Me parece que esses aspectos também são notados em outros países latino-americanos, certo? Bom, queria dizer que... Quedan 2 minutitos, Certo, já estou concluindo. Queria dizer que, claro, 1 minuto e já concluo. Dizer que, por exemplo, a gente não pode deixar de levar em conta que alguns desses presidentes eleitos nessa onda de governos populares da América Latina, Caribe e América Central se identificaram também com o autoritarismo, é o caso da Nicarágua e da Venezuela. A gente tem que encarar isso, o que não quer dizer que a gente não tem que acusar a hipocrisia da direita, que quer apontar a desidentificação democrática da Nicarágua e da Venezuela, mas esquece da desidentificação democrática de países governados pela direita, entre eles os próprios Estados Unidos, né? E lembrar que, aí, para concluir mesmo, que eu sou baiano e a Bahia é um estado que herdou muito das religiões de matriz africana, ou seja, porque a Bahia teve uma concentração muito grande de negros trazidos da África subsaariana. E na Bahia, no candomblé, essa religião de matriz africana, a encruzilhada não é necessariamente um lugar ruim. A encruzilhada é um lugar de potência, porque na encruzilhada habita uma divindade, um orixá chamado Exu, que é o orixá da comunicação, mas também o orixá da festa, o orixá das 2 correntes de vida, o sangue, o sêmen, o orixá da potência dos povos da terra, dos povos ameríndios, dessa energia que nos distingue e que nos fez resistir e continuarmos aqui, apesar de toda a brutalidade da colonização e da escravidão. Portanto, uma vez que a nossa democracia se encontra na encruzilhada, nós precisamos, desse momento, nessa multiplicidade de caminhos que se abre, fazermos a escolha mais correta em nome desse orixá, que é a escolha pela vida. E aí, a vida de cada indivíduo, a vida material de cada indivíduo, a vida de cada ser vivo nesse planeta, ameaçado cada vez mais pelo capitalismo de vigilância
pelo capitalismo neoliberal. Muito obrigado. Bueno, Jan, gracias por, sí, tomá tranquilo, gracias por la exposición, disculpa que te cortamos, pero la verdad que se nos va el tiempo. Agradecerles a Pablo Gentili, a Juan Martín Mena, a Ricardo Canese y Jan, de vuelta a vos. Perdón por la premura, pero gracias por las exposiciones. Sí estamos viendo que por los tiempos no vamos a llegar a poder abrir el foro de preguntas, pero sí hemos dado cuenta que durante sus exposiciones y cada una se generaban idas y vueltas con lo que ustedes estaban exponiendo, e incluso entre los y las participantes se daban debates, discusiones, y eso estamos contentos porque un poco es la idea del curso también, ¿no? Que genere estos idas y vueltas con los disertantes, con los expertos y también entre pares. Antes de cerrar formalmente, quería agradecer también al equipo de los intérpretes que están favoreciendo y que permiten que estemos llegando a distintas regiones del mundo, y una serie de avisos burocráticos que tienen que ver, uno, con recordar que tienen que realizar cada uno y cada una de las participantes, aunque sea una actividad asincrónica para completar el curso, y que al final de la edición va a haber una evaluación final integradora para su promoción. El curso sigue mañana, martes a las 10 a.m. de la mañana, con el panel Derechos Humanos como garantía de la democracia, que coordina mi compañera Carolina Tellería, y la mesa estará integrada por la investigadora Silvina Romano y los profesores Gerardo Caetano y Alejandro Kaufman. Le doy la palabra, no sé si alguno de los expositores quiere saludar, y si no, ya después cerramos con Rodrigo. Muchas gracias a todas y todos vosotros. Perdona por no hablar castellano mi exposición, pero agradezco mucho a las intérpretes. Espero que mi habla haya sido comprendida en la complejidad y en el poco tiempo que tenía para hablar de cosas tan complejas. Muchas gracias. Gracias a vos, Jan. No sé si alguno de los otros expertos quiere... No, sí, igual se entendió todo, ¿eh? Solo agradecer a ustedes, al centro, a los compañeros de mesa, a Ricardo, a Jan, a Pablo, agradecerles mucho, y por supuesto a todos los participantes. Nos encantaría quedarnos discutiendo mucho, pero podemos utilizar por la vía del centro cualquier consulta que cualquiera quiera profundizar, que nos la puedan hacer llegar y quedar en contacto directo. Gracias a todos. Gracias, También, Bueno, adelante, adelante. Pablo. Bueno, sí, agradecerles también, y solamente un comentario, porque algunas personas ante las presentaciones reclamaban un poco de que se estaba politizando el debate de los derechos humanos, pero creo que fue lo que tratamos justamente de hacer aquí los cuatro, es demostrar que hay que politizar el debate de los derechos humanos, porque en definitiva, como decía Jan, lo que está por delante es la lucha por la vida, la lucha por la justicia, la lucha por la libertad, no la libertad que nos prometen los neoliberales, la libertad de la justicia social, del bienestar, de la felicidad, y de que los derechos humanos pueden cambiar en la vida de la gente, pueden transformar la vida cotidiana de nuestras sociedades, y por eso hay que politizarlos, no partidarizarlos en el sentido más vulgar de la palabra, sino politizarlos, transformarlos en herramientas de transformación de la realidad. Eso fue lo que tratamos de hacer. Hay algunas personas que reclaman, les pedimos disculpas, pero fue exactamente eso, creo, el objetivo de cada uno de nosotros. Un gran abrazo y ojalá que pronto podamos hacer estos cursos presenciales para volver a encontrarnos. Muchas gracias, Bueno, Pablo. también yo quiero agradecerles a todos, a todas por esta participación, de toda la gente que está, veo 247 participantes, ¿no es cierto? Ahora, realmente quedarme a las órdenes, y sí, quizás reiterar un poco esto que han dicho varios de los expositores. Lo que se trata es de transformar, cambiar la historia. Está bien entender, comprender la historia, eso es importante, pero tenemos que cambiarla a favor de los derechos humanos, los derechos de las grandes mayorías. De eso se trata, y creo que, bueno, hemos tratado de dar algunos elementos que apuntan a esa transformación
a favor de un Estado social de derecho, como dice en el caso de Paraguay nuestra Constitución. Bueno, gracias a todos y todas. Quedo a las órdenes. Bueno, gracias Ricardo. Y de mi lado, cerrar, le doy la palabra a Rodrigo Gómez Tortosa, director del área de investigación y estudios del centro, para dar el cierre formal al evento. Bueno, no mucho más. Agradecerles en primer lugar a Jan, a Juan Martín, a Pablo, a Ricardo. Realmente su participación, su ponencia ha sido muy estimulante, y me parece sobre todo a partir del debate que se ve en el chat, efectivamente creo que han calado fuertemente con su discurso. Y yo quiero retomar ahí las últimas dos intervenciones, tal vez de Pablo y de Ricardo. Pablo, cuando hablaba del rol de los derechos humanos, quienes nos reivindicamos como defensores y defensoras de derechos humanos, realmente elegimos este camino con la idea de transformar la sociedad hacia una sociedad más justa, y sobre todo lo que se refiere también a la democracia, su fortalecimiento, a las instituciones, y en contra también de la utilización de la persecución. Así que sin lugar a dudas este es uno de los paneles que han aportado muchísimo al curso, y la idea que esté era justamente reflexionar sobre este tema. Así que no me queda nada más que agradecerle a los panelistas y decirle que mañana a 10 de la mañana nos reencontramos con otro panel más, donde vamos a estar, bueno, Carolina, una de las colegas, va a estar modelándolo sobre derechos humanos como garantía de la democracia. Así que gracias, descansen y mañana nos reencontramos.